Bien, el ejercicio que habíamos resuelto, muchachos, la semana pasada, el viernes, pues pedía estas cosas, ¿no? Así se quedó. Entonces, simplemente para recordar y tener frescas las ideas, teníamos un capacitor de placas paralelas, ¿ok? Que, de acuerdo al problema, bueno, tenía una, una superficie con área A y una inductancia. En ese circuito había un capacitor y un inductor con valor L, el inductor. Eh, También nos decían que estas dos placas estaban separadas por una distancia X y como primera parte se nos pidió determinar que la distancia X se puede expresar en términos de la frecuencia de las oscilaciones. Ok, entonces la frecuencia de las oscilaciones se puede medir, por ejemplo, con el osciloscopio. Y bueno, lo que aquí nos está diciendo es que midiendo esas oscilaciones eléctricas, nosotros podemos ser capaces de determinar la separación que existe entre las placas. Y como segunda parte que llegamos a resolver, nos dicen que si estas placas se separan a alguna distancia delta X, ¿ok? Donde esta separación no se nos dice explícitamente que se incremente o decremente, entonces lo único que sabemos es que va a cambiar ligeramente. Entonces, la, el cambio en ese que observemos en en la separación se va a ver reflejado a través de un cambio en la frecuencia de las oscilaciones a partir o a través de esta expresión. ¿Ok? Era entonces lo que teníamos hasta este momento. Entonces, habíamos resuelto la primera parte, la segunda. Y bueno, para estas dos relaciones del inciso A y del inciso B, ¿existe alguna duda con relación a esto que se comentó la semana pasada, muchachos? No, profe. Ok, bien, entonces vamos a pasar a responder la última pregunta para terminar este ejercicio. Ok, la pregunta que nos hace falta es el inciso C, aquí está. Ok, entonces se nos dice lo siguiente, si la frecuencia, ok, si F está en el orden de un megahertz y se puede medir, ok, se pueden notar cambios con una precisión de un hertz, ¿con qué exactitud porcentual se nos dice aquí? Se puede determinar el valor de X, ok. Entonces, ¿cómo podremos encontrar o darle respuesta a esta pregunta? Dice, si F está en el orden de un megahertz y se puede medir con una precisión de delta F igual a un hertz, ¿con qué exactitud porcentual? Bueno, aquí nos hablan de porcentaje. ¿Con qué exactitud porcentual se puede determinar el valor de X, de la separación entre las placas? Entonces, ¿cómo podemos darle respuesta a esa pregunta? Podría ser que utilizando toda la información que ya hemos construido hasta este momento, pues nos pueda ser útil. Pero bueno, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos ocupar lo que ya hemos construido para darle respuesta a ese inciso?
Profe, ¿podría regresar al área donde está la pregunta, por favor? Sí, a ver, aquí pongo la pregunta. Ok. Gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos darle respuesta a la pregunta que se nos plantea con esa información? ¿Con una regla de 3, profe? ¿Cómo? ¿Cómo aplicaremos esa regla de 3? Eh, Ahora puede, por favor, bajar los datos que tenemos, por favor. Ok, ok. Mm, Profe, tomando en cuenta la última, o al último que llegamos, el problema es que supongamos que se puede despreciar los bordes, es decir, que no hay cambio en X, ¿Cómo, perdón? que en el enunciado decía que se puede despreciar los bordes. No sé si eso quiere decir que no hay cambio en X. A ver, dice... No, dice que se puede expresar los efectos de borde en los extremos del capacitor. Es decir, que todo lo que estemos analizando no, o sea, va a estar contenido dentro del capacitor. Lo que suceda en la frontera del capacitor no lo vamos a tomar en cuenta. Solo lo que nos interesa es justamente lo que está aquí encerrado o delimitado por el volumen encerrado en las placas. En la última ecuación, profe, que llegamos no se puede sustituir F, bueno, delta F. O sea, digamos, ¿cuál es la idea entonces? O sea, ¿cuál es su propuesta? A ver, aquí están todas las ecuaciones, creo que se alcanzan a ver todas, desde el inciso A hasta lo último. A ver, este problema tal vez el enunciado no lo parece, pero hemos resuelto en una clase anterior un ejercicio donde debíamos calcular un porcentaje, no sé si recuerdan, que nos decía, déjenme ver, era con oscilaciones amortiguadas y nos preguntaban sobre el cambio, no recuerdo si en la energía total
o en alguna componente de la energía, potencial o cinética, no recuerdo, me parece que era energía total. Y reportábamos una cantidad en porcentaje. No sé si se recuerdan ese ejercicio. No, profesor, lo recuerda de un porcentaje de error, algo así. No sé si sea ese. Sí, de hecho es el único que hemos resuelto en este contexto de calcular porcentaje. Y recuerdo que era con oscilaciones amortiguadas en un sistema mecánico. No recuerdo exactamente los detalles del problema, pero sí nos pedía en algún momento determinar ese porcentaje de cambio en la energía en un periodo, me parece. No recuerdo muy bien. Pero bueno, el punto es de que ese porcentaje o la manera de calcular ese porcentaje es hasta cierto punto muy parecido a lo que se nos está planteando aquí. Es decir, esta ecuación que hemos encontrado, la clase pasada, a la que llegamos, ¿cómo se puede interpretar también? A ver, voy a ponerme de este lado. Sí, aquí. O sea, esta ecuación, la que encontramos la clase pasada, ¿de qué nos está hablando? A ver, tenemos la expresión. A ver, ¿cuál era la expresión a la que llegamos? Delta X Delta sobre, X. Ajá, sobre X ok, es aproximadamente de acuerdo. a delta F Ajá, entre F. entre F. Creo, Ok. creo que me Ac- falta un 2. Aquí hay un factor 2. Muy bien, a ver. Este delta X o esta delta F, pero vamos a acostarnos a delta X. Delta X nos está, recordemos que nos está hablando de una variación, ¿de acuerdo? Entonces, esta variación la podemos pensar, digamos, para intentar cubrir ya sea el caso en el que las placas se acercan o se alejan, es decir, cualquiera de estos dos casos, voy a verlo como un valor absoluto. Pero bueno, esta delta X podemos pensar como el X que conocemos, noten que es el que está arriba, digamos el X, la separación inicial, ¿ok? Más o menos, ¿ok? Depende de si se alejan o se acercan, un epsilon, ¿ok? Una cantidad muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, lo voy a poner así, a ver, porque parece que estoy queriendo dividir y no. Así, ok. Entonces, esta delta X nos está diciendo cuánto nos estamos alejando, vean, del valor de X, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión que está aquí, de alguna manera nos está diciendo el porcentaje em, en la medición, el error en la medición o la exactitud en la medición con la que podemos nosotros conocer el valor de X. ¿Ok? Recordando el problema ese que les menciono de las oscilaciones amortiguadas, que calculamos el porcentaje en el que cambiaba em, el valor de energía en un periodo, me parece, ¿ok? Nosotros
hicimos algo como la energía en un tiempo t, ¿ok? Menos la energía inicial, si no mal recuerdo, entre la energía inicial. Y esta cantidad después se vio multiplicada por un factor 100, ¿no? Para indicar el porcentaje. ¿Vale? Eso fue lo que se hizo, recuerdo, en ese problema. Algo similar está aquí sucediendo. Vean, aquí arriba, ¿quién estuvimos trabajando? Delta U, o sea, el cambio que hubo en la energía, dividido por el valor de energía inicial. Y se multiplicó por 100. Entonces, noten que esta expresión tiene la misma forma que la que se trabajó en un ejemplo o en un problema anterior, y por lo tanto podemos atribuir la misma interpretación. Es decir, que este factorcito completito, perdón, déjenme marcarlo bien, nos está dando el porcentaje de exactitud con el que podemos determinar justamente esta X. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si van siguiendo la idea que les quiero plantear. Entonces, Profe, me perdí tantito, es que no se ve mi pantalla, no sé por qué. ¿en qué parte? ¿En qué parte no valía la pena regresarnos? Me voy a salir y voy a volver a entrar para ver si se ve la pantalla porque no se ve nada. Ok. Si alguien más tiene problemas con la pantalla, por favor indíquemelo. Según esto, no hay problema, pero bueno, no sé, ustedes díganme. Todo bien. Ah, ok. Ya, profe. Ok, vale. Entonces, lo que les comentaba, no sé si queda claro la idea para... Primero hay que entender qué es lo que nos están pidiendo para de ahí comenzar a entender cómo resolverlo. Entonces, básicamente lo que nos preguntan en el problema, en el inciso C, es determinar este valor, ¿ok? Que nos está diciendo la exactitud con la que nosotros podemos medir el valor de X. Y la analogía, si lo quieren ver de ese modo, la analogía la podemos encontrar con un ejercicio que resolvimos hace algunas clases, donde, repito, en ese problema lo que hicimos fue calcular esta cantidad, ¿no? La energía mecánica, mecánica total en un cierto tiempo, menos la energía inicial entre el valor de esa energía. Y eso lo multiplicamos por 100 para conocer el valor en porcentaje. ¿Vale? Y justamente esta expresión, vean, se puede reescribir como esto, ¿no? Delta U, o sea, el cambio que estamos observando en la energía entre su valor inicial por 100. Entonces, bueno, este es digamos, un mal sueño, este es un mal recuerdo de esa clase. Ok, pero como ven, pues si lo aplicamos correctamente, esto que en algún momento resolvimos lo podemos ocupar aquí. Entonces, vean, lo que nos están preguntando aquí en esta parte, inciso C, ¿con qué exactitud porcentual se puede determinar el valor de X? No es otra cosa más que preguntarnos, ok, esta parte no es otra cosa más que preguntarnos cuánto vale esto, cuánto vale esta fracción. Entonces, bueno, ustedes díganme si queda claro lo que se nos está preguntando en el inciso C.
Sí, profe, creo que lo único que tendremos que hacer es sustituir valores y multiplicarlo por 100, si entendí bien. Ahora queda claro qué es lo que hay que hacer exactamente. Los valores que nos están dando aquí, ok, que f está del orden de 1 MHz y que delta f es de 1 Hz, pues ya, bueno, yo esperaría que entonces queda claro por qué basta con sustituirlo en la expresión que calculamos la sesión pasada. Entonces, entendiendo lo que les acabo de comentar, pues uno hace solo la sustitución de los valores numéricos y ya puede estimar exactamente la exactitud porcentual para determinar el valor de x, que es justamente, repito, esta cantidad a la que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, si, bueno, no hay dudas en relación a esa parte, podemos continuar aquí para el inciso C, ¿cierto? Entonces, para el inciso C podemos decir lo siguiente. El valor eh, de exactitud con la que podemos determinar x está dada por. Ok. Entonces, ahora sí, muchachos, vamos a hacer el cambio justamente en la expresión como habían sugerido desde un inicio, pero yo espero que ahora sí convencidos de por qué esa sustitución, así de sencilla, nos da el valor que estamos buscando. Entonces, esto aproximadamente a qué va a ser igual. Aquí tenemos un hertz y por acá abajo tenemos que era del orden de 1 megahertz. ¿Ok? ¿Y eso cuánto nos da? Una vez que se hacen las cuentas. ¿2 microhertz? Sí será ese valor. Ah, bueno, es que solo subí el mega con signo de exponente negativo y Ok. quedaría 2 a la menos 6. Bueno, 2 por 10 a la menos 6. 2, ok, 2 Sí, profe, sí, eso. por 10 a la menos 6. Muy bien. Ok, bueno, esto ¿cómo se llama? De la división, ¿no? De la operación que está aquí indicado. Ahora, en el porcentaje, ok, por lo tanto, voy a ponerlo así, por lo tanto, el valor porcentual es, ok, bueno, ese es el cociente, el valor del cociente que sale directamente de hacer las cuentas. Ahora, para indicar el valor porcentual, bueno, pues vas a multiplicarlo por 100. Ok, entonces aquí lo voy a poner para diferenciarlo, ¿no? Una cosa es la expresión que calculamos y otra es lo que vale en porcentaje. Entonces lo voy a poner algo así. Aquí el signo de porcentaje, acá abajito. Ahora sí, en porcentaje, ¿cuánto equivale esto?
2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. ¿Qué más? Por ciento. Exacto. Sí, porque ahora sí nos está. Esta última cuenta sí nos habla del porcentaje. Ok, entonces listo, ahí lo tenemos. Quería ponerlo bien. Entonces, como ven, el valor de exactitud pues es muy, muy pequeño. Es decir, que este método nos permite conocer justamente el valor de X con este grado de exactitud. Ok, y bueno, entonces ya tenemos el problema totalmente resuelto. ¿Dudas o comentarios con relación a justamente esta última parte? Esta es lo que hicimos hace unos instantes. Sobre todo la interpretación. O sea, la expresión en la que llegamos es la que está aquí arriba, muy bien, pero les repito, a veces el secreto para responder un ejercicio está en entender justamente qué es lo que nos están pidiendo y cómo la información que tenemos, pues usarla para dar respuesta. Entonces, con relación a esta parte, muchachos, comentarios, preguntas. Me parece todo bien, profe. Ok, vale, bueno, entonces si es así, vamos a ver, a ver, voy a ir por algún otro ejercicio, déjenme ir por el enunciado. A ver, creo que el problema, sí, aquí está. Entonces lo traigo hacia acá y vamos a ver que nos dice. A ver, creo que ahí se alcanza a distinguir. Bien, en el siguiente problema nos dicen, nos hablan de un capacitor con un valor de, de capacitancia y dado de 425 picofaradios. Dice que se carga, ¿ok? Se aplica una diferencia de potencial con un valor de 135 volts y se conecta rápidamente a un inductor con ese valor de inductancia. Determine, bueno, aquí son varias cosas, al menos tres, ¿no? La frecuencia de las oscilaciones eléctricas que se observan, el valor del pico de la corriente y la energía máxima que se almacena en el campo magnético del inductor. ¿Ok? Entonces, bueno, con base en lo que hemos discutido hasta este momento, justamente sobre las oscilaciones en circuitos LC, ¿cómo determinamos lo que ahí se nos pide? Para la frecuencia, Ajá, podemos utilizar que frecuencia es igual a omega 0 sobre 2pi. Y de eso es acuerdo. igual a 1 sobre 2pi por 1 sobre raíz de LC. Y pues sabemos el valor del inductor y del capacitor. Ok, vale, muy bien. Entonces, para el inciso A, eh, tenemos que
el valor de la frecuencia. Se calcula como. Y de hecho, si no mal recuerdo, creo que justamente alguna expresión de ese estilo. Ah, pues miren, está acá, ¿no? Aquí, en el ejercicio pasado, lo ocupamos. Y también acá, en el primer ejercicio de la semana pasada. Ok, entonces, bueno, esa expresión ya la tenemos por ahí conocida. Ok, entonces el valor de la frecuencia, ok, no de la frecuencia angular, hay que ser cuidadosos. Aquí nos están preguntando sobre la frecuencia medida en Hertz. Ok, entonces sabemos que es 1 sobre 2pi por 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Muy bien, entonces sustituyendo los datos que nos está diciendo el problema, ¿cuánto les da? Pues aquí le voy a poner, voy a sustituir los valores que nos está dando aquí, pero bueno, ustedes la pueden encontrar con mayor rapidez. Aquí la inductancia nos dicen que es de 175 por 10 a la menos 3 faradios. Aquí, bueno, lo voy a poner abajo mejor, porque si no, no va a caber aquí. Entonces, para el inductor tenemos un valor de 175 por 10 a la menos 3 faradios, no, henrys, perdón. Y para el capacitor 425 pico, o sea, 425 pico son menos 12. Aquí me equivoqué. Aquí está el error. Ok, muchachos, ¿cuánto les da a ustedes? Entonces, esta cantidad. 17.9 kilohertz. 17.9 kilohertz. Ok, kilohertz. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que encontró algún valor distinto? Me dio 18.45 kilohertz. 18 Da 18.45 kHz. Ok, sí es una diferencia algo grande Y en bueno, me kilohertz. dio 18 kHz. Bueno, 18.5. 18.5. Entonces, a ver, ¿qué hacemos aquí? Si se metieron los datos correctos con el 17.9, tal vez ahí se cometió algún error. Es 1.85 megahertz. 1.85 megahertz. Híjole, también ahora nos está dando el valor numérico, pero nos está cambiando mucho el orden de... Porque es de kilo a megas y son 1000 órdenes. A ver. Sí, profe, era 18.5, ¿no? Es que puse
452, me confundí. Ah, ok. Entonces, sí son 18.40 y, bueno, 18.5. Entonces, si nadie está en contra de algún otro resultado, o sea, que pudiera diferir, entonces lo vamos a tomar como, confía en sus cálculos, y entonces son de 18.5 kilohertz, ¿vale? Ok, entonces esa es la frecuencia con la que uno va, bueno, que se van a medir para las oscilaciones en este circuito, con estas características. Ok, y con base en esto, ¿cómo podemos determinar ahora el valor pico de la corriente? ¿O queda claro para empezar a qué se refiere el inciso B cuando nos pregunta el valor pico de la corriente? La amplitud máxima. ¿Perdón? La amplitud máxima. La amplitud máxima, ok, el valor de la amplitud máxima de la corriente, ajá, o el máximo de la corriente. Ok, entonces en pocas palabras nos está preguntando sobre el valor máximo de la corriente. Para el inciso B. Entonces aquí lo voy a poner, inciso B. Ok, tenemos que determinar ahora el valor máximo de la corriente. Valor máximo de la corriente eléctrica. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo determinamos justamente ese valor máximo de la corriente? Con la información que ya tenemos o la misma información que nos está dando el problema. Profe, ¿podemos tomar el valor de pico de corriente como la carga inicial por la frecuencia angular? A ver otra vez. La La carga que nos dan por la frecuencia angular. ¿Cuál carga? Ah, no nos dan carga, ¿verdad? No. Nos da No. voltaje. Ajá, nos dan el voltaje con el que se carga o que permite que este capacitor se cargue. Se nos dice que se aplica una cierta diferencia de potencial que hace que este capacitor se cargue, bueno, que haya carga entre sus placas y rápidamente se conecta al inductor. ¿Sí? Y eso da lugar al circuito LC. Entonces, a ver, algo que sí hay que rescatar es lo que nos están comentando aquí. O sea, digamos, es algo que en su momento se comentó, ¿no? Si recuerdan, la solución, y de hecho creo que está aquí también. A ver, creo que esa discusión está acá. Sí, aquí está. Bien, aquí está justamente. La carga, perdón, la corriente eléctrica en este circuito va a estar también oscilando en el tiempo. Pero justamente aquí tenemos que el producto de la carga inicial en el capacitor por la frecuencia angular nos da el valor de la corriente máxima. Este término representa la máxima corriente que va a circular en el arreglo. Entonces, eso sí que es algo que vale la pena rescatar. ¿Vale? Entonces aquí podemos decir que sabemos, o sea, de eso sí hay garantía, que la corriente eléctrica máxima
la podemos determinar como el producto de la carga inicial en el capacitor por el valor de la frecuencia angular, omega 0. Pero, claro, también hay que tener cuidado porque pues en el problema no nos están dando el valor de esa carga. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para seguir avanzando en el problema? Ya sabemos que esa es la expresión. Ahí tenemos la forma para determinar la corriente eléctrica máxima. Bueno, igual sabemos que W es 2πf. 2πf, ajá. Ya tenemos el valor de F. Entonces solo los Sí. sentimos para conocer el valor de W0. Ajá, bueno. Y eso, bueno, es una sustitución que hacemos ahí, pero pues nos sigue quedado pendiente, ¿no? Por la Q0, ¿no? Ajá, necesitamos, o sea, la corriente se determina también a partir de la corriente máxima que almacena, o la corriente, perdón, la carga eléctrica inicial que tiene el capacitor almacenada. La carga inicial la podemos encontrar de la energía en el capacitor. ¿Cuál energía? Porque, bueno, a ver, les pongo otra vez el enunciado, les acerco el enunciado para que lo tengamos presente. O sea, de la expresión de energía total en este circuito, pues podríamos, si supiéramos el valor de la energía almacenada. Y de hecho es lo que el inciso C nos está preguntando, ¿no? La energía. Ya, profe, ya tengo la relación, creo. Ok. La carga es igual al capacitor por el voltaje. El capacitor. Ajá, por voltaje. Sería igual a, o sea, Q0 es igual a capacitor por voltaje. Capacitancia. Perdón, capacitancia, perdón. Ok. Sí, Entonces, a perdón. ver. Sabemos que esta relación se cumple, ¿no? Digamos, ya la clase pasada se comentó. Bueno, pero por otro lado, en efecto, pero digamos de lo que sabemos de los capacitores, ¿no? Sabemos que esto, por otro lado, para un capacitor, no hay que olvidarnos de esta relación, para un capacitor tenemos que de hecho, ¿cómo se define la capacitancia? Se define como la capacitancia, si no mal recuerdo, se La divide carga entre... eléctrica, Ajá, perdón, sí, sobre el voltaje. La diferencia de exactamente, potencial, bueno, es decir, el voltaje. sí, ese de potencial que se le aplica. Muy bien, entonces, o sea, tan solo de la definición de capacitancia, o sea, no hay que ir, como que por ahí buscar o alguna ecuación ahí misteriosa, sino de la misma definición de capacitancia, uno puede ver que aquí entonces la carga que está almacenando dicho capacitor se determina de esta manera, ¿no? El valor de la capacitancia por la diferencia de potencial que se le aplica para justamente
dejarlo cargado con este valor. Muy bien. Entonces, como se nos dice, o sea, el mismo problema nos dice que se le aplica esa diferencia de potencial y luego se conecta rápidamente al inductor, es decir, que, digamos, en el contexto que les indicaba yo hace unas clases, es decir, que en t igual a 0 se conecta al inductor, ¿no? Se cierra el circuito. Entonces, lo mismo está sucediendo aquí, o sea que el valor de 135 volts es el que permite el valor de carga inicial. O sea, el producto de C por B nos está dando la carga inicial en el capacitor. Con esta carga arranca. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya tenemos todos los valores que necesitamos conocer. Entonces, esta es la ecuación 1, la ecuación 2, ¿ok? E incluso, bueno, podremos nombrar esta expresión, ¿no? Como la ecuación 0 o 3. Bueno, entonces, por otro lado, por lo tanto, ahora sí, por lo tanto, la corriente eléctrica máxima que va a circular por este circuito queda determinado por CB, en la capacitancia por la diferencia de potencial, por omega 0, pero omega 0 es 2pi por F. O si quieren el valor mucho más exacto, recordemos que omega 0 también es igual a 1 entre la raíz de L por C. Para que manejemos todos los valores que nos está dando el problema. ¿Vale? Entonces, esto también se puede reescribir como el voltaje por la raíz cuadrada de C entre L. Si no me equivoco. Ok. Entonces, bueno, la expresión que ustedes gustan utilizar, muchachos, ya sea esto que está acá, la inicial, donde la frecuencia la pueden tomar de la que ya se calculó hace unos instantes, 18.5 kHz, o bien podemos utilizar esta otra para emplear los datos que nos está dando el problema tal cual. Pero bueno, ¿cuál es el resultado que se obtiene? Ya regreso. ¿Cuál es el valor, muchachos, que ustedes encuentran para esta corriente eléctrica? 6.65 por 10 a la menos 3 amperes. 6.65 por 10 a la que, Por perdón, 10 a la menos 3. menos 3, A la ok, menos 3 amperes, ok. amperes. Ok, eso que es equivalente a 6.65 miliamperes. Ok. ¿Alguien encontró algún valor distinto o confirmamos que ese es Vamos. el valor a los que todos llegan?
Sí, sí sale eso, profe. Ok, vale, entonces tenemos la respuesta al inciso B. Entonces, el valor máximo de la corriente eléctrica es de 6.75 miliamperes. ¿Vale? Bueno, entonces no sé si tuviste algún comentario o pregunta con relación a esto, a las expresiones o al cálculo en sí. Y bien, la última parte para este problema nos pide determinar la energía máxima almacenada en el campo magnético del inductor. Entonces, ahí cómo podemos hacerle. Pues la energía del inductor es L por I cuadrada sobre 2. Entonces, si colocamos el valor de la I máxima, tendremos la energía máxima. Es correcto. Sí, ahí la relación es bastante sencilla, ¿no? O incluso hasta directa, podríamos decir. Entonces, sí, justamente para la energía máxima almacenada en el inductor o en el campo magnético que se genera en el inductor, ¿ok? Se va a determinar, como bien nos lo mencionan, ¿no? A ver. Entonces lo ponemos como E sub B, que es la del campo magnético, y eso es un medio de la corriente, perdón, del valor de la inductancia por la corriente eléctrica, en este caso la máxima, ¿no? Justamente nos va a dar el valor máximo de esa energía almacenada. Muy bien. Y sustituyendo los datos, ¿eso cuánto les da? Serían 3.869 por 10 a la menos 6. Y la energía me parece que se medía en joules. 3.869, 869 ajá, por 10 a la menos 6 joules. por 10 a la menos 6. Ajá. Bueno. Ok. Por 10 a la menos 6 joules. ¿Alguien obtuvo algún resultado distinto al aquí reportado? O bien confirmamos si este es el resultado ya que al que todos llegan. Yo igual llegué a ese. Ok, vale, entonces es de... Igual yo, profe, es lo que sale. Perfecto, muy bien. Entonces, esa sería la energía que, como se nos menciona en el enunciado, es la energía máxima almacenada en el campo magnético del inductor.
Ok. Bueno, el inciso C. Bueno, no nos lo pregunta, pero a ver. Si se les pidiera entonces la energía total en el circuito eléctrico, ¿cuál es? Si el inciso D nos preguntara el valor total de energía en este circuito, bueno, una vez que el capacitor se conecta al inductor, ¿cuál será el valor de dicha energía? Pues sería la energía en el capacitor más la energía en el inductor. Ajá. Y esa suma, ¿cuánto da? Sí, en efecto, la energía total en el circuito es la energía en el capacitor más la energía del inductor. Eso es correcto. ¿Y cuánto vale dicha energía? Es más, te lo voy a poner aquí para Valdría los 3.86 por 10 a la menos 6. mm, si será esa, y si es así, ¿cuál es el argumento para? Es que yo lo tomo con que estamos midiendo la energía máxima en el inductor, entonces no tiene energía el capacitor. Ajá, exacto. Entonces la suma sería nada más la del inductor. Bueno, esa fue la idea en la que pensé. La energía total en el circuito es, en efecto, ese es el valor. En efecto, el valor de energía total en el circuito son justamente los 3.869 por 10 a la menos 6 son micro, ¿no? Micro joules. Exactamente. Sí quedó claro la respuesta, muchachos. O sea, el argumento de por qué la energía total en el circuito vuelven a ser esos 3.86 microjoules. ¿Podría volverlo a repetir, profe, por favor? ¿Qué parte? O bueno, es que, digamos, No me quedó claro por qué es 3.869 microjoules en energía total. a ver, bueno, yo no di la respuesta. A ver, nada más la confirmé. A ver, nuevamente, a ver, ¿el argumento cuál era? Que suponía que la corriente total del circuito Ajá. estaba dada por la corriente total del inductor más la del capacitor, pero si toda la corriente está en el inductor, la del capacitor sería cero. Ok, la energía. Ah, sí, de energía, perdón. Exacto. La energía. Si nos están diciendo que la energía. A ver, primer punto. La energía total en el circuito LC es la suma de energía la energía eléctrica que se encuentra en el capacitor más la energía magnética que se encuentra en el inductor. Eso es así uno lo encuentra experimentalmente. Bueno, pero aquí nos están diciendo que la energía máxima, ¿ok? Almacenada en el inductor vale esa cantidad numérica. Bueno, pero si nos están diciendo que esa es la energía máxima almacenada,
significa que que el capacitor está totalmente descargado. No está almacenando energía. ¿Ok? Entonces, si uno recuerda justamente que esto se cumple, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo en pocas palabras es que cuando la energía eléctrica del capacitor es cero, toda la energía eléctrica disponible en el circuito es puramente magnética. Se igualan estos dos términos. O sea, este se hace cero y esto es la U total, se iguala con la energía magnética almacenada en el inductor. Para un tiempo posterior, los papeles se intercambian, es decir, que el capacitor está totalmente cargado, toda energía disponible se está expresando como energía eléctrica en el capacitor y no hay corriente eléctrica. O a un tiempo posterior, toda la energía se ha distribuido en esas dos partes, ¿no? Cada una contribuye con un poco, pero la suma de ellas es una cantidad constante, puesto que estamos despreciando cualquier tipo de resistencia interna. Entonces hay conservación de la energía eléctrica en este sistema. ¿Vale? Sí queda entonces claro por qué la energía, como bien nos menciona, la energía total vuelve a nacer justamente esos 3.86 microjoules. Sí, profe, sí, quedó claro. Okay, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque justamente a veces estas preguntas son las que luego se pueden presentar. Y de hecho es justamente el análogo al sistema mecánico, ¿no? Había ocasiones en las que la energía cinética era la máxima, es decir, toda la energía mecánica disponible se expresaba como energía de movimiento, el objeto se estaba moviendo con la velocidad máxima, o en otras ocasiones, cuando se alcanzaban los puntos máximos de elongación o de compresión, toda la energía mecánica se expresaba como la energía potencial elástica en el resorte. ¿Ok? Entonces, bueno, es lo único que está sucediendo aquí. Pues mucho cuidado. Si bien la energía es la suma de estas dos, eléctrica y magnética, por las circunstancias del mismo problema, la energía del capacitor es exactamente cero. ¿Ok? Entonces voy a ir por el último de ejercicio de esta parte para pasar a lo siguiente entonces. Ok, entonces aquí tengo el enunciado, lo voy a poner por acá. Pero voy a permitirme poner la línea para dividir estos cálculos. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que nos pide o de lo que nos platica el siguiente ejercicio. Bueno, nos dice aquí que en t igual a 0, la carga en el capacitor tiene un valor inicial, o sea, coincide con el valor inicial, Q0. La corriente es 0 en el circuito, LC. Entonces, se nos pregunta cuando en el primer momento, cuando la energía se comparte por igual, ¿ok? Entre el inductor y el capacitor, ¿cuál es la carga en el capacitor? Inciso B, ¿cuánto tiempo ha transcurrido en términos del periodo? ¿Cuánto tiempo ha tomado para que esta condición, la que nos está planteando en el inciso A, se cumpla? Es decir, que la energía total en el circuito se ha repartido de manera equitativa como energía eléctrica y energía magnética.
Ok, entonces, ¿cómo resolvemos la primera parte, muchachos? ¿Cuál es la carga en el capacitor cuando la energía se ha repartido de manera equitativa en el inductor y capacitor? Tomando en cuenta, claro, la información que nos está dando como condiciones iniciales. Si se dan cuenta, y tenemos una condición inicial. En T igual a 0, la carga en el capacitor es justamente la carga inicial y además la corriente eléctrica es justamente 0. Si recuerdan, esto es un problema muy similar a uno que resolvimos en el sistema mecánico, donde nos preguntaban en algo similar. Si no me recuerdo, creo que era el intervalo de energía, el valor de sí, la posición para el cual ambas energías coincidían. Para ambas energías me refiero a la energía cinética y la energía potencial elástica. Entonces, algo de ese ejercicio podemos implementarlo aquí. Entonces, ¿qué se les ocurre realizar o plantear para intentar dar respuesta al inciso A? ¿Alguna propuesta, muchachos, para resolver este inciso?
sería empezar como que suponiendo, bueno, no suponiendo, hacer la suma de energía del inductor con la del capacitor. ¿Con qué objetivo? Mm, con encontrar una relación entre ambas que nos permita saber cuál es la, la corriente que hay en ambos, para así poder calcular qué porcentaje hay de energía en cada uno. Pero es que ya el problema está diciendo ese porcentaje. Dice que en ese instante, que todavía no sabemos exactamente cuánto es, pero la energía se comparte por igual. Ahí ya nos está diciendo que la energía se comparte por igual, tanto en el inductor como en el capacitor. O sea que si igualamos ambas energías del inductor y del capacitor, podemos obtener, pues, la carga en el capacitor. ¿Sabiendo utilizar esa información? Sí. Se sabiendo utilizar el dato que la energía, o sea, no es lo que está diciendo, la energía se comparte por igual entre el inductor y el capacitor. O sea, algo de lo que comentamos justamente hace unos instantes, por aquí anda, algo de lo que comentamos aquí en el dato extra, este puede ser útil para responder en la primera pregunta. Les repito, este problema es muy similar a uno que se resolvió para el caso del sistema mecánico. Ok, entonces, a ver, inciso a ver, ¿por dónde hay que comenzar? O sea, ¿qué sabemos que tiene este circuito? Justamente en el contexto de la primera pregunta, claro. La energía eléctrica, perdón. Eléctrica. Como nos estás diciéndonos el inciso A nos está hablando de energía, bueno, pues sabemos algo de la energía almacenada, ¿no? Bueno, la energía no es eléctrica, es energía total. Pues ahora sí que sabemos de esa energía. Que la energía total en el circuito LC tiene dos componentes. O la podemos expresar como la suma de la energía que se almacena en el capacitor más la energía que se almacena en el inductor. Es lo que sabemos. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podemos entonces reinterpretar eso que nos está diciendo? Dice que la energía se comparte por igual entre el inductor y el capacitor. O sea que cada uno va a tener la mitad de la energía total, ¿no? Exactamente. Entonces podemos aquí decir, ¿no? Por el dato del problema, o de acuerdo al problema, perdón, aquí,
Aquí. Por el dato del problema, ¿qué es lo que sabemos? Por el dato del problema, sabemos que, a ver, eso último que se comentó, ¿cómo se expresará entonces? La energía eléctrica, ¿a qué es igual? Pues primero podemos poner que es igual a Q cuadrada sobre 2 por C. Y eso es igual a la mitad de la energía total. Ok, entonces eso es un medio de la energía total. Yo creo que ese sería un orden más adecuado para que esto quede claro. Entonces, por el dato del problema sabemos que la energía, ya que la energía se ha repartido por igual, tanto en el capacitor como en el inductor, en particular la energía en el capacitor es un medio de la energía total disponible en este circuito. Ahora, en términos o reescribiendo esto en las expresiones a los que sabemos que son iguales, la energía eléctrica en el capacitor, ¿qué forma tiene? Q cuadrada sobre 12. Q cuadrada, ok. Q cuadrada, por lo tanto, Q cuadrada sobre 2C. Muy bien. Donde esta Q, ok, es la energía del capacitor justo en ese instante de tiempo, que no sabemos exactamente cuánto vale. Ok, esa es la energía en ese instante, en ese momento. Esa es la energía que guarda el capacitor, que le permite tener la mitad de energía total disponible. Pero bueno, y esto a su vez es igual a un medio de ¿qué valor? ¿Cuál es la expresión para la energía total en el circuito LC? De la energía total, pues es la suma, ¿no? Pero pero ¿cuánto vale esa suma? Ok, entonces yo creo que vale la pena que hagan ese cálculo. Vale, entonces, para seguir con esto, necesitamos el valor de cómo se expresa la energía total. Digamos entonces, para no prolongar más esto, a ver, ¿qué es lo que van a tener entonces que enviar como, digamos, la primera actividad para este segundo parcial? Vean lo que les voy a pedir. Es muy similar a lo que se hizo con el sistema mecánico. Sabemos, como bien mencionan, que la energía le voy a poner U sub T, la energía total en el circuito es la energía eléctrica más la energía magnética. Eso es cierto. Ahora, lo que les pido entonces es que desarrollen lo que vale esto. O sea, desarrollen la parte derecha de esta igualdad y encuentren el valor total de la energía.
O sea, la expresión de U de t, que tiene que ser constante en el tiempo, es decir, que no tiene que depender del tiempo. Por ejemplo, para el caso mecánico, resultó ser que obtenía el valor de 1/2 de la constante de resorte por la amplitud máxima, si recuerdan, donde la A era constante, K evidentemente era constante. Todo esto es constante. Entonces, bueno, si no recuerdan cómo llegamos a esta expresión, valdría la pena que le echen un vistazo al sistema mecánico. Recuerdan cómo se hizo la construcción para llegar a este resultado y lo implementen ahora, pero para el circuito eléctrico. Porque es justamente la expresión que necesitamos aquí. Y como ayuda, pues tienen estas expresiones, las que tenemos justamente acá, muchachos, acá, adelante. Perdón. Estas. Porque aquí ya nos dicen cómo se comporta la carga en función del tiempo, cómo se comporta la corriente eléctrica en función del tiempo. Solamente que hay que operarlos adecuadamente, sustituir estos datos en la expresión que está apareciendo, perdón, acá, aquí. Y eso nos va a dar como resultado, entonces, después de un poquito de álgebra, el valor que necesitamos aquí. El valor total de energía expresado en los términos constantes de este problema. Ok, entonces sí queda claro lo que tienen que entregar la siguiente, bueno, enviarme. Voy a abrir el espacio en la plataforma para que ustedes carguen el documento. Pero bueno, entonces queda claro lo que se les está pidiendo que realicen ustedes. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si es así, por favor, lo voy a dar hasta, hoy es martes, miércoles, el día de mañana a las 4 de la tarde para que suban ese documento. Y por favor, se detallen muy bien algunos los cálculos que hagan. Ok, para tomárselos en cuenta, tiene que estar debidamente explicado cada punto o cada cálculo que ustedes desarrollen. De otra manera, pues bueno, no se les va a tomar en cuenta. Muy bien, muchachos, entonces queda pendiente este resultado. Ya con base en lo que ustedes envíen del documento, le daremos continuidad entonces el día viernes a este problema para ver si lo terminamos o bien pasamos al siguiente tema, que repito, ya es el circuito LCR, donde ya incluimos aquí oscilaciones amortiguadas para este sistema eléctrico. Está bien, Muy profe. bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Ok, nos vemos entonces, nos escuchamos y nos vemos el día viernes. Vale, profe. Buen día. Gracias, igualmente, buen día. Hasta luego, muchachos.